Saludos y bendiciones. La enseñanza de hoy la titulamos Restaurados para restaurar. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por este camino que nos has enseñado, donde hemos conocido, Señor, la importancia de venir a ti en arrepentimiento, donde nos has enseñado la importancia de ser libres del pecado, Señor, y para ser sanos. Señor, ahora te pedimos que nos ayudes a comprender cuál es la importancia, Señor, de que tú nos has restaurado para recibir tu restauración, Señor, y seguir caminando como hijos tuyos. Te damos gracias por la palabra que vamos a recibir y sé tú hablando a nuestras vidas. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, esta enseñanza la titulamos Restaurada para restaurar, restaurados para restaurar, ya que en estas enseñanzas primeramente vimos la importancia del arrepentimiento en nuestras vidas, ya que este arrepentimiento nos va a traer hacia una vida distinta. Y entonces veíamos todos los pecados de los que nos tenemos que despojar. Luego vimos todas las heridas que tenemos que sanar, que son 6, y que con eso viene la sanidad a nuestras vidas. Y entonces ahí es cuando Dios nos restaura, cuando Dios nos transforma. Y entonces, ¿para qué nos transforma Dios? No nada más es que nos va a restaurar para que nosotros estemos cómodos, estemos sanos, estemos limpios. No. También tiene un propósito más trascendental y es hermoso porque Dios nos restaura, para ser reparadores de portillos. Y vamos a ver la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Eclesiastés dice, en el 3 y al capítulo 3, versículo 15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Entonces, mira, hasta aquí nuestro caminar con Dios, nuestra caminata con Jesús, nos ha enseñado que debemos dejar el pasado atrás, que Dios va a limpiar, que nosotros nos vamos a revestir del nuevo hombre. ¿Y qué es la restauración o restaurar? Pues es reparar, recuperar, recobrar, volver a poner algo en el lugar que antes tenía. Entonces, es reparar, la reparación de algo. ¿Y qué es un restaurador? Es una persona que se dedica a la reparación de algo, a reparar, a recuperar y a volver a poner en como estaban las cosas antes. Y Dios es el único que nos puede restaurar. Y esta restauración la hace primeramente con la limpieza, es un proceso de limpieza, sanidad y restauración. Y esos fueron los pasos que vimos. Primero vimos cómo es la limpieza, vimos 2 temas de limpieza del corazón, luego vimos los temas de la sanidad y luego vimos, y ahora estamos viendo, la restauración. Y la restauración es lo que Dios va a hacer completamente en nuestras vidas, donde va a ser la sanidad de nuestras heridas grandes o pequeñas. En Ruth 4:15 dice que el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Entonces el único que nos va a restaurar, que nos puede reparar, es Dios. El mundo, Satanás y nosotros mismos hacemos que nuestras vidas se quiebren. Yo decía, yo me siento como desfragmentada, así, ¿no? Como que ya veía el pecado que yo había hecho y entonces yo me sentía hecha pedacitos. Y el único que puede venir a volvernos a recuperar es Dios, a restaurar es Dios. Y Dios nos quiere restaurar. Vamos a ver, existen varios tipos de restauración. La primera es la restauración espiritual y en primera de Timoteo del 5 al capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera restauración que Dios hace a través de la limpieza es la sanidad, y esta es la restauración espiritual, y eso es lo primero que Dios viene a hacer en nuestras vidas. La segunda restauración es emocional, y en Jeremías 30, versículo 17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión, la que nadie se acuerda. Pero Dios trae esa sanidad emocional. Acuérdate que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y también hace una restauración material y social, y esta la podemos ver en Joel 2, 25 al 26. Dice su palabra: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié en contra de ti, en contra de vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Gloria a Dios. Mira, hace también una restauración material. Y la restauración final que hace, la restauración completa, la vemos en Jeremías 33, del 6 al 9. Dice su palabra: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad, y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, gloria a Dios, y los limpiaré de su maldad, con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados, con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán todo el bien que yo les hago, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Gloria a Dios. Mira, esta es la restauración final que Dios quiere, la restauración completa. Mira cómo empieza Dios. Dios lo primero que hace es ¿te acuerdas que cuando nosotros llegamos a este proceso, todas las hermanas que nos apoyan nos dicen, lo primero eres tú? Y entonces aquí se ve, porque lo primero es esto que estábamos viendo, lo que ya te compartíamos en las enseñanzas pasadas, en donde te vamos donde Dios nos va a limpiar. Y entonces esa es la restauración espiritual, donde Dios nos limpia y nos sana nuestras heridas, donde nosotros nos despojamos del peso y de la culpa. Luego trae una sanidad emocional, porque entonces ya no nos sentimos más desechados, despreciados. Dios trae esa sanidad, esa restauración emocional. Luego Dios restaura nuestras finanzas, todo lo que la oruga, el saltón y el revoltón se comieron. Y acordémonos que la oruga, el saltón y el revoltón son como espíritus que se les dio la legalidad para poder destruir las finanzas, y esa legalidad se les dio por el pecado que el pueblo de Israel cometió. ¿Te acuerdas que nuestra historia es también la historia de Israel? Y entonces a nosotros, por cometer una serie de fallas en nuestra vida, pues estamos cosechando mal, y entonces se le dio la legalidad a Satanás de que se metiera con todo a nuestras vidas, ¿no? Y también se comió las finanzas. Pero Dios aquí nos dice, ya que viniste a mí, también te voy a restaurar las finanzas. Y por último, esta restauración total. Pero mira lo que dice en Jeremías 33, 8. En el 7. Y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y aquí habla de que cuando nosotros llegamos a este proceso hermoso, primero fuimos limpiados, luego sanamos, nuestra alma sanó, nuestras heridas del corazón sanan, Dios también restaura nuestras finanzas. Y mira, esta es la restauración total, donde dice que hará volver a los cautivos. ¿Y quiénes son los cautivos en este proceso?
pues todos nosotros y nuestros cónyuges. Y aquí nos está diciendo que la restauración va a ser total, que es un proceso y que empezó con nosotras, pero que al final nos va a traer a nuestros cónyuges. Y yo cuando leía esta palabra, cuando hice este estudio, yo decía, no lo puedo creer, es la historia que Dios me está narrando, la historia del pueblo de Israel, es mi historia y Dios va a traer esa sanidad. Yo te compartí en mi testimonio que cuando llegué a este proceso, llegué sin salud, o sea, llegué porque perdí la salud, el dinero y el amor, o sea, mi matrimonio. Y el dinero, algo que no he compartido mucho, pero que después compartiré, es una restauración también de finanzas, porque yo al principio con mi esposo, pues ahí teníamos dinero, éramos prósperos, pero después, con todas las situaciones que cometimos, con todas las situaciones que yo ocasioné, yo era una muy mala administradora, aunado al adulterio que yo cometí, acuérdate, dice que el fin del adulterio es escaso y entonces mis finanzas fueron quebradas. Aparte de la mala administración, de no obedecer y sujetarme a mi esposo, mis finanzas estaban así tronadas a tal punto de que mi nómina era nada, así total, nada, porque todo lo debía, porque trabajaba para pagar, porque yo no veía un peso de mi ingreso, o sea, yo dependía totalmente del ingreso de mi esposo, aunque yo trabajaba, y entonces todo estaba fracturado. Pero Dios fue restaurando también. Tengo también un testimonio de mis finanzas y ahorita sigo en ese proceso de educación financiera, en donde me someto primeramente a la voluntad de Dios y a como mi esposo decide que nosotros administremos. Y eso ha sido hermoso, pero cuando yo veía como este proceso de cómo es la restauración, de cómo se va dando, y veo que también hará volver a los cautivos, yo decía, gloria a Dios, sí va a devolverme a mi matrimonio, porque eso habla de los cautivos. Y entonces para mí fue de mucha revelación y eso me mantuvo con mucha fe, con mucho ánimo de saber que Dios nos va a dejar, no nada más te va a restaurar por pedacitos. Yo he escuchado y también en algún momento me escuché donde decimos, es que la voluntad de Dios, bueno, yo ya llegué a Dios, pero pues quién sabe si Dios quiere restaurar mi matrimonio. Y aquí justamente nos está contando, nos está diciendo que sí quiere restaurar nuestro matrimonio, o sea, todo, que quiere restaurar absolutamente todo. Y aparte dice, y los limpiaré de su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí se rebelaron. Y entonces dice en el 9 de Jeremías 33:9, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Mira, yo cuando leía este versículo me llenaba de gozo y decía, porque dice la escritura, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y entonces aquí ya habla de cuando vamos a testificar, porque cuando nosotros somos restaurados totalmente, todo se compone y entonces podemos nosotros ir a testificar que Dios ha hecho grandes maravillas. Y por eso es que no debemos callar en los procesos de restauración. Y entonces yo... luego de que mi esposo regresó, yo no testifiqué, pero algo me decía, tienes que testificar y contar todas las maravillas que Dios ha hecho. Y entonces cuando volví a repasar todos mis apuntes, todo lo que había investigado, todo lo que había pasado, leía esta palabra y dije, hay que testificar esto es hermoso. Dios nos restauró para testificar y para poner en el nombre de Dios en alto. Y así tú también vas a testificar y las naciones temblarán, dice la palabra de Dios, de todo el bien y de toda la paz que Dios te ha hecho con tu vida. Entonces, esto es hermoso. Y bueno, ya que Dios nos devolvió todo, ya que Dios nos restauró la salud, el dinero y el amor, ¿por qué necesitamos esta restauración? ¿Solamente la necesitábamos para estar bien y ya? No, mira, vamos a leer la palabra de Dios, pero antes te explico.
Nuestra experiencia de vida ha generado heridas, ataduras y vacíos. Nosotros podríamos haber sido cristianos desde el principio, pero a lo mejor solamente vivíamos religiosamente. No fue hasta que llegamos a Dios de todo corazón y en intimidad que fuimos restaurados del corazón y de las acciones que teníamos sin resolver en nuestro corazón, lo cual afectaba nuestra manera de ver, de pensar las cosas. Ya que no estábamos sanos, no podíamos ver con claridad y esto no nos hacía crecer espiritualmente y tampoco podíamos llegar al propósito para el cual fuimos creados. Y en 1 de Pedro 2, el 4 al 5 dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y para eso es que necesitamos esta restauración. En Jeremías 30:17 dice, pero a ti te curaré las heridas. No importa que todos antes nos habían despreciado y que nos llamaron ciudad abandonada. En Jeremías 30:17 dice, pero yo te restauré y sanaré tus heridas, afirma el Señor, porque te han llamado la desechada, la pobre Sión, la que a nadie le importa. Pero Dios nos va a llamar ahora ya como sus hijos. ¿Y cuáles son las etapas para entrar en esta restauración? Tú, para saber cómo vas en tu restauración, tienes que ver todo esto. Tienes que hacer un diagnóstico de tu vida. Tienes que identificar qué problemas, qué heridas, qué raíces de amargura, qué conductas que no van de acuerdo a la palabra sigues teniendo. Y esto lo vas a hacer pidiéndole revelación y discernimiento al Espíritu Santo para que puedas regresar a ese proceso en donde le digas, Señor, ¿qué me hace falta ser limpiada? Por eso es que te mostrábamos estos, tú ahí puedes ir a investigar más si tienes otro pecado, si has batallado con otra cosa y decir, ¿en dónde estoy fallando? ¿En qué estoy atorada? Venir a la sanidad, revisar estos 6 puntos y decir, ahí ya estoy sano completamente, aquí queda una raíz. Y bueno, la base de la humildad y el perdón para que podamos ser perdonados. Después, aprender y conocer y llevar a cabo nuevas conductas. ¿Te acuerdas que en una enseñanza yo te compartía y te decía, el odio se contrarresta con el amor? La mentira se contrarresta con la verdad, la soberbia con la humildad. Y así, entonces tú debes cambiar. No solamente Dios ya te limpió y ya te sanó, sino que ahora tú tienes que hacer una nueva vida. Tú debes cambiar tus parámetros de vida, tus viejos hábitos los vas a desechar y vas a comenzar a vivir una vida nueva. Y entonces ese es el aprendizaje que tú debes tener para que ahora sí, con estos nuevos cambios de conducta, tú vas a poder dar fruto. Y ese es el objetivo para lo cual Dios te quiere restaurar, para dar fruto. En Isaías 58:12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. En Job 11 del 16 al 19 dice, ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Y entonces aquí nos habla de que nosotras ahora vamos a vivir una nueva vida y entonces vamos a empezar a restaurar la vida de nuestras familias. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Aprendiendo a ser una mujer sabia y un hombre sabio. Entonces, a través de que nosotros quedó atrás el pasado, fuimos limpiados, fuimos sanados, ahora caminamos una nueva vida en Cristo. Caminamos como mujeres restauradas, como mujeres nuevas, hijas de Dios.
Y entonces dice la palabra de Dios, tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza, estarás protegido y dormirás confiado, descansarás sin temer a nadie y muchos querrán ganarse tu favor. Mira lo hermoso que es cuando Dios nos restaura. Y la conclusión de este estudio, el objetivo final es que nosotros debemos madurar, dejemos atrás todas actitudes, comportamientos que nos provocaron estas heridas, estas ataduras. Hasta aquí hemos caminado una vida de limpieza. En estas últimas enseñanzas vimos la limpieza, la sanidad. Debemos dejar que Dios nos libere, nos fortalezca nuestro espíritu y ahora dejarnos enseñar, pedirle a Dios, dame un espíritu enseñable para que yo aprenda a ser conforme al corazón de Dios, ya que Dios desea eso para cada uno de nosotros. Es necesario, después de sanar, tener una vida disciplinada. ¿Y cómo vas a lograr esa vida nueva disciplinada? Con oración, con estudio de la palabra y con ayuno. Yo sé que ya te he repetido mucho estas cosas, pero si no tomas eso como la vida diaria, no vas a poder avanzar. Tienes que agarrar la oración, tienes que agarrar la lectura de la palabra, tienes que empezar una vida en ayuno para poder tener una intimidad con Dios. Debemos cuidar nuestras actitudes, tenemos que hacer un inventario diario y constante y periódico de nuestra vida, debemos estar escudriñándonos. Yo te decía, debes tirar la lupa con la que juzgamos a los demás y ponernos un espejo para poder estarnos escudriñando, quitar el dejar de juzgar, quitarnos ese juzgar a los demás y empezar a juzgarnos a nosotros mismos para poder avanzar. Le debemos pedir a Dios dar fruto y eso lo vamos a ver más adelante. Y también vamos a capacitarnos para servir a Dios. En Juan 8:31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y bueno, nosotros para eso es que fuimos restaurados, para poder venir a Cristo y tener una vida en santidad en Cristo, dando fruto y estar al servicio de Dios. Y bueno, algo para recordar y que no se nos olvide nunca, son 3 pasos para lograr nuestra sanidad interior. Entonces siempre son 3. La primera es la muerte del ego. Siempre debemos estar conscientes que tenemos que tener sometidos al ego. Y esto nos lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo segundo es la confesión de nuestros pecados, confesar nuestros pecados. En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados, ya que la oración del justo puede mucho. Y lo último, el quebrantamiento, presentarnos ante el Señor siempre humillados y depositar toda nuestra carga ante Él. En Salmos 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces Dios restaura toda nuestra vida. Hay que abrir nuestro corazón, como en el Salmo 32:3. Ese te lo dejo de tarea, tienes que leer el Salmo 32. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, a través de la confesión y el perdón a otros, como Dios nos perdonó, es como nosotros llegamos a la sanidad. Y en Jeremías 30:17 dice, yo haré venir sanidad para ti. Y acuérdate que la sanidad es la restauración. Y cuando estamos restaurados, podemos estar en Cristo en completa paz. Y esta enseñanza espero que te haya edificado mucho. Y vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza que hasta aquí nos ha guiado. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra tan reveladora, Señor, donde nos muestras tu
tu verdad, tu camino, donde nos muestras la verdad de la restauración, que tú nos quieres restaurar, Señor, que tú no nos quieres dejar incompletos, Señor, que tu restauración es total, económica, Señor. Tu sanidad es espiritual, emocional y familiar, Señor, para que podamos dar fruto y podamos servirte, Padre Celestial, y cumplir el propósito para el cual fuimos diseñados. Te damos gracias por esta revelación, te damos gracias y te pedimos que nos sigas enseñando día a día. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te damos gracias por haber escuchado, por haber llegado hasta aquí con nosotros y te esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.